Vamos a pensar en el proceso que lleva toda persona que llega a Cristo, a Dios. Y vamos a pensarlo en diferentes etapas que, como hablamos la reunión pasada, todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que está en las Escrituras, son un tipo, un ejemplo, una parábola, una dramatización, una profecía de todo lo que vemos hoy. Y de hecho, de lo que generalmente vive la vida, pues en un cristiano, lo que va transcurriendo en su vida. Vamos a entonces a leer desde Éxodo 1. Vamos a ir a Éxodo 1. Éxodo 1. Ujú. Éxodo 1. Las diferentes etapas de la vida de un cristiano, pues son muchas y eso depende también de cada persona. Lo que voy a decir hoy no quiero que lo convirtamos en norma. No es una ley, no es un dogma, no es una doctrina, no es nada por el estilo. Esto es lo más común que vemos en la vida de un cristiano, pero no es la regla. No es que Dios nos trate absolutamente a todos igual, pero es lo más común. Y además los tiempos en esas etapas pueden variar muchísimo dependiendo de la disposición de la persona y también de lo que Dios decida hacer con ella. No es una regla, no es una norma que se vaya a aplicar en todos los casos dentro de los mismos tiempos y con las mismas condiciones y demás. No, pero esta es la más común de todas. Obviamente cada persona, cada cristiano, entre comillas, eh, tiene diferentes etapas, diferentes rasgos, diferentes puntos, ¿sí? Que van viviéndose cada uno según su personalidad y el trato que Dios tenga con cada uno. Pero podemos dividirlos en estos rasgos más grandes de, digamos, las etapas, es, por lo menos en su crecimiento espiritual, ¿sí? Sobre todo en eso. Para eso entonces vamos a ver este pedazo de aquí desde Éxodo 1 que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Voy a dejar hasta ahí,
porque igual vamos a continuar leyendo, pero vamos a empezar con estos versículos que leímos. ¿Cómo fue el asunto? Sabemos que la familia de Jacob llega a Egipto porque José ya los invita a vivir con ellos. Le pide a Faraón que les dé tierras, les dan la tierra de Gosén. ¿Cuál es la tierra de Gosén? Si se acuerdan de eh, el croquis del continente africano, en la parte superior derecha van a encontrar el delta del Nilo, que es como si un río se ramificara en muchos pedazos y ya llega al mar, y de ahí desciende casi que por todo el continente el río Nilo. En ese delta del Nilo, en ese punto donde hay mucha agua, esa es la tierra de Gosén. Ahí quedaba la tierra de Gosén. Ahí se asentó el pueblo de Israel, en Egipto. Gosén hace parte de Egipto, solo que esas son las tierras que Faraón les asignó. Y allá se acomodó Jacob y toda su descendencia. Luego de eso, eh, crecieron, se multiplicaron, se hicieron muy fuertes, como dice aquí. Y entonces eh, los egipcios empezaron a preguntarse si este pueblo no podría de pronto rebelarse y acabar con ellos. Si este pueblo de pronto no podía que se les saltara algún día un tornillo y decidieran acabar con ellos. O que tuvieran problemas, ellos se unieran a sus enemigos y vinieran contra ellos. Empezaron a preguntarse, este pueblo crece mucho, este pueblo es muy fuerte, tenemos que ser sabios, es decir, anticiparnos a esto y hacer algo contra ellos de manera que no crezcan, o al menos de que no se den cuenta. Esa etapa es la etapa en la que como hijos de Dios o inclusive aún sin ser hijos de Dios, sin haber llegado, ¿sí? Se nos oprime con muchas cargas porque nos temen. Está escrito que la tierra está ansiosa por ver la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué hacer mientras eso? ¿Cómo retrasar eso? Ponerles mucho trabajo, muchas cargas, esclavizarlos. De esa manera no se dan cuenta de quiénes son, ni cuántos son, ni cuánto poder tienen. El faraón sí se había dado cuenta de lo que podía pasar con ese pueblo y dijo, de pronto esta gente algún día se enloquece y le da por acabar conmigo. Y tienen todo para hacerlo. Son más, se multiplican cada vez más y fuera de eso son muy fuertes y prosperan. Mejor los esclavizamos antes de que se les dispare alguna cosa y decían venir o decían irse. ¿Qué pasa? Temiéndoles, temiendo que se rebelaran, entendiendo el poder, la prosperidad, la fuerza que había en ese pueblo, decidieron esclavizarlos para que no se rebelaran y ocuparlos con muchas tareas. Les dieron un montón de trabajo, ahí los pusieron a servir duro, como estaba escrito. Los ponen a trabajar construyendo, los ponen a trabajar en todas sus cosas y les ponen un montón de tributos y cosas que para que se debiliten, para que tengan, no alcancen a pensar, los esclavizaron con ese motivo. Y está escrito que entre más los esclavizaban y más duro trabajo les ponían y más los maltrataban, más prosperaban. Está escrito así. Entonces dice que las parteras, ¿sí? Ahí en el 17, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, que mandó a matar a los niños que nacieran para que no siguieran multiplicándose. Porque es que para los ojos de Faraón era increíble cómo se expandían, cómo crecía el pueblo. Por eso los esclavizó. Y miren el 12, pero cuanto más los oprimían, tanto que los
más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El pueblo de Egipto temía al pueblo de Israel. Y aún así, Israel, teniendo todo para librarse de ellos, no lo podían ver y no se podían librar. Y eran esclavos, siendo aún más fuertes y más prósperos que el propio Egipto. Y entre más los oprimían, como está ahí escrito, más se multiplicaban, además. Por eso el faraón toma la decisión de deshacerse de los hijos varones, para que no siga habiendo descendencia, para que no se sigan multiplicando, no sigan prosperando, no sigan creciendo. Porque si no, ¿dónde más hay una matanza de niños? En el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Herodes. Hagan esa relación porque Moisés es un ejemplo de lo que sería Jesús. Y ambos tienen paralelas historias. Eh, entonces vemos esa etapa. El pueblo de Dios es oprimido con duras cargas, esclavizado en tareas o simplemente hoy ya no es tanto como vaya y trabaje porque está esclavo, sino que somos esclavos de las distracciones, del celular. No crean que eso en serio es. Y cuánta cosa existe hoy es una forma en la que nosotros podemos convertirnos en esclavos y no darnos cuenta de el papel que tenemos, ni del poder que reside en nosotros, ni en el pueblo, para que no nos demos cuenta de ni cuántos somos, ni qué poder tenemos, ni cuánto estamos prosperando. Seguramente el pueblo de Israel pensaba que ellos no tenían la fuerza, solo se veían esclavos, pero nunca se dieron cuenta que eran muchos más, que eran muchos más, mucho más fuertes y que a pesar de todas las circunstancias seguían prosperando, seguían multiplicándose, había más y más de ellos a pesar de, pero no podían verlo. Solo podían ver que llegaba alguien a pedirles tributo y llegaba alguien a golpearlos y llegaba alguien a exigirles, sabiendo que ellos podían darle la vuelta a la situación en cualquier momento y decir ya no más, nos vamos, porque eran más fuertes, más prósperos. El propio Egipto, el propio faraón les temía. Por eso tomaron esas decisiones. Esa es la etapa en la que somos esclavos de las cosas y no sabemos quiénes somos, ni a dónde pertenecemos, ni qué es lo que hay, lo que reside con nosotros. No vemos que todo el tiempo prosperamos a pesar de, y entonces no somos capaces de darle la vuelta a las cosas. Finalmente, se llega a otra etapa. Dios decide que va a intervenir a darles la salida de allá. Le habla a Moisés, persona que se crió allá y que debió saber de primera mano que Egipto le temía a Israel. Vio y quizás de alguna manera pudo haber entendido las decisiones que tomaba Faraón para disminuir, para debilitar al pueblo de Israel. ¿Sí? Aparece entonces Dios y le dice, yo soy el Dios de sus padres. Ellos no me conocieron con mi nombre, pero pues aquí me presento. ¿Y con qué nombre tiene usted? Yo soy el que soy. Y ahora nos vamos. Dígale a su gente que nos vamos, que los voy a sacar de allá y me van a servir en aquel monte, en este mismo monte, corrijo, en este mismo monte, le va a servir de señal porque aquí van a venir a servirme. Los voy a sacar. Pasa todo lo que pasa, ya sabemos, Moisés va y les habla, ellos no creen, no entienden, no lo ven por la esclavitud que había sobre ellos. Lo leímos en la reunión pasada, que ellos no atendieron a las palabras de Moisés por la mentalidad, la condición en la que estaban.
era tan pesada la carga que había sobre ellos que ellos simplemente no pudieron escuchar a Moisés cuando les dijo que los iban a sacar. Finalmente les dice nos vamos y hay dos etapas después de eso. Él ya de antemano les dice vamos a servir a Dios en aquel monte donde se me apareció en una zarza y luego vamos a tomar la tierra que Él le prometió a nuestros padres. Una tierra donde fluye leche y miel, etcétera, etcétera. La historia ya la conocemos. Pero entonces, esto es lo importante. Tienen todos la esclavitud encima. No escuchan a Moisés. Finalmente, después de mucho insistir y de ver que Moisés estaba haciendo tremendas cosas, nos vamos. Son liberados de Egipto. Son liberados de sus cargas, de lo que los oprimía, de lo que los debilitaba, de lo que... Finalmente van a servir a un monte, al monte Sinaí, ¿sí? Donde se apareció Dios a Moisés en una zarza, y ahí sirven. Yo creo que mucha gente se imagina que ellos tardaron 40 años realmente en llegar a la tierra prometida. No, tardaron 2 años. No fue mucho el tiempo, solo 2 años. Cuando llegaron la primera vez a la tierra prometida y enviaron los espías, les dijo, ninguno de ustedes me habían a entrar. Se devuelven. Ya habían llegado. A los 2 años iban a tomar esa tierra. No eran 40, eran solo 2 años en el desierto. Pero por las cosas que ya sabemos, por esa cabeza dura y ese corazón duro, no entraron. Y tocó esperar a que se murieran esos para que entraran sus hijos. Gente que no había tenido esa mentalidad. Pero entonces vemos que los liberan de la esclavitud, pero lo primero que pasa cuando Dios los libera es que los mete a un desierto. ¿Para qué? Para que aprendan su relación con Él. ¿Por qué se aprende la relación con Dios en un desierto? Porque en un desierto no hay nada más. En un desierto no hay nada. Si en un desierto no hay nada, no hay forma en la que usted se distraiga. Solo estamos usted y yo. O estamos en silencio o hablamos. Entonces, no queda de otra. Solo estamos usted y yo. Siéntese ahí. Si quiere hablar, hablamos. Si no quiere hablar, pues no hablamos. Pero hasta que nos entendamos, no salimos de aquí. Así funciona con Dios. Entonces, salen a un desierto, se quedan en ese desierto, aprenden a servir a Dios en el desierto. Ese era el propósito de llegar al monte Sinaí. Aprender las cosas con Dios. Llegan al monte Sinaí a aprender a servir en ese desierto. Ahí es donde Él les dice, las cosas conmigo son así. Primero que nada, ya no vamos a contar el tiempo como ustedes lo contaban allá en Egipto. Este será el primer mes para ustedes. Ahora que salieron, este día, en este mes, será el primer mes para ustedes. Otra forma de contar. Y ahora les entregaba el tiempo, porque básicamente este será el primer mes para vosotros, para ustedes. Lo podemos tomar también como que les estoy dando el tiempo. Tomen. Ahora ustedes son dueños de su tiempo, porque no lo eran en Egipto. Ellos no podían decidir qué hacer o qué no hacer. Ellos no podían decir yo me voy y regreso, o yo me voy y me quedo por allá, o yo veré a cómo manejo mi día. No, el tiempo no era de ellos, eran esclavos. Ellos hacían lo que otra persona quería que hicieran, lo que otra persona necesitaba que hicieran. Cuando son liberados de la esclavitud, les devuelven el tiempo.
este será el primer mes para ustedes. Ese para ustedes no es, ahora solo les cuento para ustedes, sino que les estoy regalando esto, es para ustedes. Les devuelvo el tiempo. Ahora ustedes son dueños de su tiempo. Ahora ustedes pueden decidir qué hacer con su tiempo. Finalmente van y aprenden a servir en el desierto. Vuelvo y repito, ¿por qué en un desierto? Porque en el desierto no hay nada. Entonces usted no tiene un montón de vacas y ovejas y cosas con las que distraerse, porque no hay tantas. No hay cómo administrar una hacienda, una finca, una casa. A duras penas ellos tenían una tienda, una carpa, por ponerlo en otras palabras, y se metían ahí. No había mucho que pensar sobre eso porque no había mucho como que hay que lavar los platos. O sea, sí, además que no hay mucha agua como para decir vamos a lavar las cosas. Están en un desierto. No hay nada con qué distraerse. Solo están ellos y Dios. Y de aquí no nos vamos hasta que nos entendamos. Vuelvo y repito. Si no quieren hablar, no hablen. Si no quieren, pues no hagan nada. Pero hasta que no nos entendamos usted y yo, no nos vamos de aquí. Aprenden a servir en el monte, Dios les da sus leyes, sus decretos, estatutos. Eso tiene una diferencia. Leyes, estatutos y decretos son diferentes. No está diciendo cosas distintas. O sea, no está usando palabras distintas para una misma cosa. Unas se entienden, las leyes, y otras son porque yo quise, decretos y estatutos. Esto lo van a hacer porque yo les digo. Y otras sí las entienden. No vas a robar. Pues es apenas lógico por qué no voy a robar al del lado, ¿no? Además que es curioso porque no había mucho para dónde correr tampoco, entonces, sí. Y entonces, pero hay otras como eh, no se van a cortar la punta de la barba. Pues uno tiene ideas de por qué no lo hacían y es porque se supone que las demás formas en las que servían a otros dioses era de esa manera y así se usaba y así se vestía y así hacían todo los otros. Para diferenciarlos, ustedes no. Los demás se hacían cortes en la piel por duelos de muerto y se hacían cortes de cabello extraños por esa misma razón. Digo extraños porque es muy difícil especificarlo ahora. Ah, y a ellos les dijo, no se me van a hacer señales en la piel de ninguna forma. ¿Mm? Esos pues más o menos son estatutos que podemos entender. Y hay otras cosas que son porque yo digo, ¿sí? Como la vaca roja. No hay mucho, por lo menos así a primera lectura, a primer sentido, no hay nada que entender ahí. Porque una vaca roja, porque las cenizas, porque tenía que pararse este sujeto, el sumo sacerdote ahí, pero él no era el que hacía el sacrificio, mucho menos el que la quemaba, sino era otro, pero él tenía que ver y después tenía que revolverlas con agua y con eso limpiaban a la gente. ¿Por qué? No sé. Y así hay otra cantidad de pequeños mandatos que no tienen ninguna cosa lógica aparente. Así está llena de esas cosas. Les enseña todas esas normas, les enseña a comportarse entre ellos. No se maten, no se roben, no se quiten la mujer, no se quiten las cosas. O sea, les enseña cómo servirlo y cómo vivir en sociedad. Y los tiene así un rato aprendiendo el servicio en un desierto, donde no se van a distraer. Y después de eso, sí llegaron a la tierra prometida, y vuelvo les digo, fueron solo 2 años. ¿Cómo sabe usted que son 2 años? Léanse
despacito toda la travesía desde que salen hasta cuando llegan. Primero se muere Aarón y primero se muere Miriam o María, la hermana, ¿m? Y después sí llegan, pero llegan a los 2 años y está determinado ahí, a los 2 años. Y ahí es cuando dicen, ¿sabe qué? Tenemos una idea grandiosa. Vamos a llevar espías para que nos digan, porque si vamos a invadir una ciudad y no sabemos quién hay allá, ni cuántos son, ni nada, pues nos exponemos. Mejor mandamos la gente que nos diga cómo es todo y con qué nos vamos a enfrentar. Grandiosa idea. Se devuelven y 10 de los 12 dicen, uy no, por allá no vamos. O sea, usted nos trajo fue aquí a morirnos. Usted nos trajo aquí a todos a que nos mataran. Caleb y Josué dicen, no, sí, vamos. Dios dijo que nos vamos, pues nos vamos y que si vamos a tomar eso, pues como sea. Él está adelante, pues vamos. Y por esa razón, como ya seguramente lo saben, Dios les dice, no, ya saben que ninguno de ustedes me va a entrar. Y ahí es donde dan 40 o los otros 38 años en el desierto. Porque a veces prolongamos nuestra estadía en el desierto porque no estamos aprendiendo nada. Porque no es necesario ser perfecto para salir del desierto. Eso sí que no. Pero sí se necesita aprender el servicio y no me pregunten qué significa eso, porque yo no conozco la medida de Dios para saber cuándo alguien está o no está listo. Por eso les digo que esto no es una norma, esto no es un dogma, no es una doctrina donde siempre los trate todos igual. Hay gente que brinca básicamente de la esclavitud a la tierra prometida. ¿Por qué? No sé. Hay gente que los plazos que tienen dentro de cada parte son muy cortos y van saltando muy rápido. Y eso puede ser tanto misericordia de Dios, justicia o como que la persona le rinde aprendiendo las cosas, entonces se dispone y va. Y otros que no, otros que aprenden a vivir en el desierto y se acomodan ahí. Otros que aprendieron ya cómo aguantarse la arena, el sol, cómo hacer rendir la comida, la poca comida que tengan y viven en el desierto y ya. No están dispuestos a aprender disciplina ni a aprender lo que se les está pidiendo aprender para poder salir de ahí y tomar la tierra prometida que Dios puso en su corazón. La tierra prometida de cada uno es distinta. Los sueños que usted tiene, y no todos, ¿sí? Muchos de ellos son puestos por Dios en su corazón para que usted persiga esas cosas. Yo les explicaba alguna vez que el Salmo 145, al final, una de las cosas que dice, creo que es el versículo 17, dice que Dios hace nuestra voluntad prácticamente, que Él hace lo que nosotros, y es bien curioso el asunto. Pero justo en el anterior está explicando el por qué. Entre ese final dice que Él es el que pone esas cosas en nosotros. Entonces básicamente es como si Él las pone, nosotros las hacemos crecer, las aceptamos y eso crece y Él entonces nos las da. Entonces podemos ver estas cosas de las tierras prometidas de cada uno son distintas y tienen propósitos distintos. Pero entonces hay gente que se acomoda en el desierto, lo que les digo, aprenden a vivir del diario de semana que cae a duras penas. ¿Mm? Y viven así y aprenden a vivir así, se acomodan así y son lo suficientemente rebeldes y lo suficientemente tercos. Yo creo que eso ya se llama contumacia. La contumacia es la terquedad en extremo, es el tope de la terquedad. Todos tenemos diferentes ritmos de aprender, todos aprendemos de manera distinta, por eso Dios nos trata distinto. Pero
definitivamente hay gente que ni por A, ni por B, ni por C está dispuesta a ceder a nada. Y Dios tiene condiciones para hacer esas cosas. No me pregunten cuáles, para cada uno son distintas, pues o se marcan sobre todo unas para cada cosa, cada situación y cada persona. Y los plazos son distintos, los tratos son distintos. Pero hay gente que no cede y aprende a vivir en el desierto. Y se acomodan a ese sol, se acomodan a esas cosas, se acomodan al climita, se acomodan a la escasez y no van a ceder por ningún motivo a hacer lo que se les pide hacer para salir de ahí. Prefieren vivir en el desierto. Hay algo muy curioso que yo leía la otra vez que está en el libro de Deuteronomio y es que Moisés ya al final les está diciendo, no vamos, cuando lleguen a la tierra prometida, no van a hacer las cosas como las hacen ahora, que cada quien hace lo que le parece. Así está escrito. Cada quien en este momento hace lo que le parece. Cuando lleguemos allá, cuídense de guardar todo lo que les he explicado aquí. Resulta que las condiciones en el desierto son distintas a las que están cuando lleguen a la tierra prometida. Resulta que Moisés les está diciendo, aquí hace cada quien lo que bien le parece, pero eso no va a ser así. Cuando lleguen allá, cuídense de guardar todo esto. De alguna manera el desierto es para aprenderlo, para adaptarse, que usted se disponga para aprender las cosas desde ya. Porque cuando llegue allá, cuando Dios lo considere lo suficientemente maduro para atravesar, la exigencia es otra. Cuando llegan a la tierra prometida, una de las cosas que Dios les dice que se cuiden de es Deuteronomio 8, 9 y 10. Inclusive pueden leerlo desde el 7. Dice que cuídense de guardar mis estatutos y todo eso, y les hace una advertencia prácticamente advirtiendo que ya iban a embarrarla cuando llegaran allá. Y es que cuando ustedes se aparten de mí estando allá, yo voy a hacer con ustedes lo que hice con los pueblos que ustedes sacaron. Ustedes vinieron y lo sacaron, y no crean que es por su propia justicia, porque ustedes son muy queridos, porque son muy bonitos, porque ustedes van a entrar ahí a despojarlos de esa tierra porque ellos son más malos que ustedes, no porque ustedes sean buenos, sino porque ellos son terriblemente malos. A ustedes les estoy enseñando a hacer las cosas más o menos bien para que se adueñen de una tierra y la hagan prosperar y que todas las naciones digan, ah, qué pueblo tan sabio. Ellos sí tienen a Dios. Y por la maldad de ellos es que ustedes entran, no porque ustedes sean bonitos, chéveres, queridos, tan amables, sino porque ellos son muy, muy malos. Entonces, cuando entren, no por su propia justicia, sino por la maldad de ellos, cuídense de hacer lo que les digo. No sea que yo tenga que hacer lo mismo con ustedes que lo que hicimos con ellos. Así, cuando ustedes se aparten, como ustedes los sacaron a ellos, yo los voy a sacar a ustedes. Y cuando estén por allá, esparcidos en otras tierras, sirviendo a dioses extraños y en unas condiciones terribles, y se acuerden de mí, yo los voy a escuchar y entonces si van a hacer las cosas como les dije. Así está escrito. No con estas palabras que les estoy explicando, pero eso es esencialmente lo que les dice. Cuídense de hacer para que yo no los tenga que sacar, porque cuando los saque la van a pasar mal y entonces ahí sí van a querer hacer las cosas bien. Hagan las cosas bien desde ya. Hagan las cosas bien desde ya. Las condiciones que hay en el desierto son distintas y las exigencias son distintas. Sobre todo porque una cosa es trabajar satisfecho, trabajar en paz, sin problemas, en casita o trabajando en lo que tenga que trabajar tranquilito y solo concentrado en su trabajo. Y otra cosa es servir en un desierto, con el clima, con el sol, con el hambre, con... Por eso no había tanta exigencia.
Entonces Dios les dice, las condiciones aquí son distintas, pero cuando lleguen allá, lo que aprendieron en el desierto lo van a hacer, porque cuando lleguen allá y se aparten, pues lo aprenden por las malas. La van a pasar mal y entonces van a tener que volver aquí llorando para que yo los reciba otra vez y entonces ahí sí van a querer hacer las cosas bien. Saltémonos ese pedazo para que no tengamos tanto tropiezo. Después del servicio, de aprender el servicio, llega esa parte de la tierra prometida. ¿Para qué sirve una tierra prometida? Que vuelvo y digo, en cada uno hay un propósito distinto y en ese propósito está su tierra prometida. Dios la puso en su corazón, en su imaginación, en sus anhelos, para que eso se expanda, para que todo el resto de las personas diga qué grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes y quieran lo mismo que ustedes, el mismo favor de Dios que hay sobre ustedes, le pregunten cómo lo consiguió. Y entonces usted les responde cómo fue que llegó ahí. Para eso sirve su tierra prometida. En cada caso es distinta. Ahora, analice cuál es su tierra prometida. Si su tierra prometida es estar en una playa con una bebida al lado, aguantando sol, vacaciones todo el año y ya ni siquiera cuenta la plata porque es tanta que, ¿para qué contarla? Tengo un contador que hace eso por mí, ¿sí? O como, o como estos millonarios que ya no tienen, no cuentan el dinero, lo pesan. Ya es tanto que cuando tienen que mover sumas muy grandes, ya lo pesan si tiene que ser en efectivo, porque es inútil contarlo, es mucho. Entonces, si realmente quieren eso, porque ahora sí va a tener el carro, la casa, las cosas, eso está bien. Eclesiastés dice que coma y beba, alégrese. Lo estábamos viendo en la prédica de la pastora Resfa la vez pasada, explicándonos que Salomón dice que está bien gozarse en lo que le da el Señor, pero que eso no sea un motivo para apartarse ni que se convierta en una persecución egoísta en la que eso es mío y lo vamos a gozar solo aquí y los míos. Y voy acaparando cada vez más y voy cerrando esto y esto es mío. Eso no sirve así. Para eso sirve, para expandir el reino de Dios, que todos digan qué grandes cosas ha hecho con él y que usted se mantenga fiel y sea capaz de ser un ejemplo de Dios en la tierra. Hay una cosa curiosa y voy a ir muy rápido porque ya vamos cerrando. El pueblo de Israel siempre fueron tratados como esclavos y toda esa historia la conocemos, ya lo habíamos visto, pero hay dos etapas importantes. Cuando salen, Éxodo 12:41, 12:41, Éxodo 12:41. Nunca se les llama así, nunca, solamente aquí, cuando salieron. 12:41 dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Saben qué son las huestes de Jehová? Los ejércitos de Dios. Cuando salieron de la esclavitud, se convirtieron en soldados de Dios. Solamente ahí. En ninguna otra parte se les llama así. Las huestes, los ejércitos de Dios. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto. En ese momento eran los soldados de Dios, el ejército de Dios. Solo ahí. ¿Y por qué en ese momento? Y uno dice, pero ellos no pelearon ninguna guerra en Egipto para liberarse. Ellos no tuvieron que levantar un palo, una piedra, nada. Solo veían cómo caía el granizo y el fuego, cómo caían las pestes y decían, uff, qué cosas. Ah, pero ellos no pelearon una batalla, ninguna. Mientras ellos estaban en oscuridad, ellos había luz y prosperidad. Mientras allá había plagas, ellos estaban sanos. ¿Por qué les dicen soldados de Dios solamente cuando van a salir? Porque la verdadera pelea estaba en el desierto y no contra Dios, la pelea era con ellos mismos.
vencer la mentalidad y vencer todos sus malos hábitos y todas sus malas inclinaciones, aprender a caminar correctamente. Y eso significa batallar con lo que está mal. Por eso ahí los llaman soldados de Dios, porque ellos tampoco iban a pelear guerras en el desierto como prioridad, no, sí pelearon muchas, pero eran soldados de Dios precisamente por eso, más que por sacar y despojar otros pueblos, era por eso, porque ahora iban a aprender rectitud y para eso había que pelear con la maldad que viene de uno mismo. Después sí llegan y conocemos el resto de la historia, pero esas son las etapas de, hoy todos somos soldados de, así que ese es el objetivo. Si usted no quiere permanecer más tiempo en el desierto, pues ajústese. Seguramente sí lo van a escuchar y le van a decir, bueno, ahora sí siga, es por aquí. No espere a que lo tengan que ver sus hijos y no usted. Y aquí viene la parte que más me impactó y por lo cual estoy hablando de todo esto. Estaba orando, salí a caminar y estaba orando mientras caminaba. Y yo estaba orando por todas las personas que iban a llegar, todas las personas que iban a llegar a los pies de Dios, familiares, amigos, desconocidos que iban a servir, porque es el tiempo. Y yo dije, mencioné la palabra parto porque nacían a Dios. Y se me aguaron los ojos y me llegó inmediatamente una parte y es Éxodo 1. Éxodo 1. Y en Éxodo 1 dice lo siguiente. Pues ya les digo el versículo. Es 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras que habéis preservado. ¿Por qué habéis hecho esto? Porque habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Todos ustedes son las parteras de Dios. Todos nosotros tenemos el papel de parteras en este momento. Por todas las personas que van a llegar. Para salvar la vida de todas esas personas. Somos las parteras, los parteros. Esas personas van a llegar con muchos problemas y mucho dolor, porque es lo que anticipa un nacimiento. Van a llegar muy eh, oprimidos, porque es un nacimiento. Y en un nacimiento hay mucho dolor, hay mucha sangre, mucha angustia. Somos las parteras de. Aparte somos soldados de Dios. Y está en nosotros prepararnos para poder recibir a esas personas. Que podamos enfocarnos más en esas personas y no en nuestros propios problemas. Porque entonces, ¿qué vamos? Voy a parir yo y también voy a ayudarla a parir a ella. Entonces no sé si ocuparme de mis contracciones o las de ella. O sea, no sé si le ayudo y le digo calma o gritamos los dos o qué hace. O sea, por eso hay que ocuparse ahora de nosotros rápido y entrar en reacción rápido, porque ya vienen. Entonces, esa es la palabra para hoy. Recuerden mucho el tema de que muchas personas vienen con ese dolor porque están a punto de nacer. Y el Salmo 119:67 dice algo que nos afirma esa idea.
Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Todas estas personas vienen descarriadas con sus problemas y sus cosas porque los están poniendo a servir, porque están llegando, se está corrigiendo sus cosas.